Ahora sí. Bienvenidas de nuevo a nuestra clase. Hoy día estaba pensando en Salmo 122, donde dice, yo me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. Y bueno, no estamos en un templo o iglesia, pero sí estamos juntos, reunidas en la palabra, en su palabra. Entonces, yo me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor, ¿cierto? Gloria sea Él. Gracias por estar aquí. Gracias por estudiar conmigo y con otras. Y gracias por su presencia. Se anima a otras en el grupo también. Entonces, gracias por estar. Y sabemos que diariamente tenemos a nuestro alrededor almas enfermas de pecado, ¿cierto? Que necesiten conocer a su Jesús, a su Salvador. Y nosotros estamos aquí para aprender, para estar en la palabra y para aprender cómo podemos ser discípulos de Cristo. Ya somos discípulos de Cristo. Cómo podemos actuar como discípulos de Cristo en este mundo y compartir su evangelio con otros. Ya hemos aprendido 2 hábitos, ¿cierto? Hemos aprendido a hacer el bien, hábito número 1 de ser una discípula. El segundo hábito es tener los ojos abiertos para oportunidades. Y hoy día vamos a enfocarnos en hábito número 3, que a veces es lo más complicado hacer. Pero hábito número 3 es hablar con la gente. Hablar con la gente. ¿Ok? Y como siempre voy a orar, sean aceptables ante ti, Señor, mis palabras y mis pensamientos. Oh Señor, roca mía y redentor mío. Hermanas, tenemos mucho para conversar hoy día. Entonces vamos a saltar, lo siento, es muy triste, pero vamos a saltar esta parte para que podamos seguir con la lección. Pero gracias a todos que entraron más temprano para que podamos conversar un poquito, ¿ok? Pero gracias por estar, saludos a todas, bienvenidas. Vamos a empezar con una oración. Oremos. Querido Jesús, en este mundo no dudaste en asociarte con aquellos que eran odiados y no les gustaban los demás. Motivados por tu amor, que también nos tomemos el tiempo para asociarnos con otros, para su bien eterno y para tu gloria. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Ya, vamos a empezar con las preguntas de la tarea, ¿ok? Pregunta número 1 es, ¿cómo es la forma en que se forma un equipo nacional de fútbol diferente de cómo Jesús formó su equipo de discípulos? ¿Qué piensan ustedes? Veo 2 manos, 3 manos arriba. Wow, mucho. Gracias. Ramona, adelante y bienvenida, Ramona. Amén, bendiciones para todos. Vemos 2 grandes diferencias. La primera es que un equipo nacional de fútbol escoge a los mejores jugadores para que representen al equipo. No importa que tengan que viajar o trasladarse desde muy lejos. En cambio, podemos ver que Jesús también viajaba, él se trasladaba de un lugar a otro y le dedicaba tiempo a las personas que conocía. Pero hay una gran diferencia y es que el equipo nacional de fútbol escoge a los mejores, pero Jesús escogió a los pecadores, o sea, a los desechados, a los que no tenían conocimiento alguno, y él mismo lo capacitaba y lo preparaba para cumplir la gran comisión. Amén. Amén. Gracias, hermana. Gracias. Fabiola, veo tu mano todavía arriba. ¿Tienes algo para añadir? Sí, bueno, también en el video pude observar y es en la realidad.
en la realidad para formar un equipo nacional, un equipo de fútbol nacional que va a participar con otras. Entonces, estén donde estén, les convocan a los mejores. No les cogen a los peores, les cogen a los mejores, a los que ya estuvieron preparados. Jesucristo, en cambio, él viajaba y escogía a los discípulos. Entre ellos vemos que llamó a un recaudador, que en aquella época era criticado, odiado, murmurado. Y entonces él buscaba no a los sanos, no a los preparados, sino él buscaba a los enfermos espirituales para tener ese verdadero encuentro y ser enseñados por él. Y a la final, perdón, fueron los mejores porque ellos también ya hablaban y eso es lo que nos hace falta, hablar. Gracias, Fabiola, gracias. María. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice la hermana. Hay un versículo que dice que él escogió lo más vil y menospreciado del mundo, ¿verdad? Entonces, a diferencia de un equipo de fútbol, él no buscó lo mejor, sino lo peor de lo peor. Para él no hay clase social, él no hace distinción de personas, no ve razas, no ve estatus social. Él escoge con propósito y él no busca la capacidad de nosotros, sino a los que llama y los capacita, ¿verdad? Eso es lo maravilloso y leíamos con ustedes, creo que fue, que eso es esa es la gracia de él en nuestras vidas, que nosotros no lo escogimos a él, sino que él nos escogió a nosotros. Y eso es maravilloso, eso es glorioso, eso no tiene precio. Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? De que nuestro Dios es un Dios de amor y yo cuando hablo de eso me emociono tanto, pues porque hay otro versículo que dice que aunque nuestro padre y madre nos deje, con todo Jehová nos recogerá. Entonces, esa palabra nos da una certeza, una seguridad de que hay alguien que nos ama en este mundo y que no es como nosotros los humanos, siempre queremos asociarnos con lo mejor. Él no vio eso. Entre sus discípulos había recaudador de impuestos, pescadores, incluso había uno que dice el celote, que era como un guerrillero o algo así. Entonces, eso es lo maravilloso del Señor y tenemos que sentirnos felices de pertenecer a este reino. El reino de su amado Hijo, como dice la palabra. Amén. Esa es mi participación. Bendiciones. Gracias a todos. Gracias, María, y a todos que contestaron. Sí. Vamos a hablar un poco más del tema de esta pregunta, pero vamos a seguir con las otras dos preguntas primero. ¿Okay? Entonces, la segunda pregunta era, ¿por qué fue tan sorprendente para los fariseos que Jesús fue a comer a la casa de Mateo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué fue tan sorprendente para los fariseos que Jesús fue a comer a la casa de Mateo? ¿Puedo darme un ejemplo? Claro, sí, adelante. Bueno, Mateo era un recaudador de impuestos y para los judíos, los recaudadores de impuestos, los republicanos, eran mal vistos, no eran queridos, porque ellos trabajaban para el gobierno que estaba mandando en ese tiempo en Jerusalén, en Israel, que era el gobierno del Imperio Romano. Y los romanos buscaban personas para que cobraban los impuestos y ellos a su vez recargaban esos impuestos para su beneficio propio. Y no era como
que pagamos nosotros los impuestos ahora, eran obligados. Por ejemplo, Pedro era uno que se enojaba mucho porque no terminaba de pescar nada y todo lo que había trabajado durante la noche lo tenía que pagar al recaudador de impuestos y Pedro no lo quería, Mateo, por esa razón. Entonces, los recaudadores de impuestos eran muy mal vistos y Jesús, entrando a la casa de un recaudador de impuestos, era como el rabino entraba a la casa de un pecador, de un traidor. Y él les dice, no he venido, los médicos, los sanos no van a los médicos, sino los enfermos, le contesta. Gracias, Así que bueno. Viviana. No, gracias Sí. a usted por darme la oportunidad de participar. Gracias. Sofía Valentina, veo tu mano arriba. Adelante, hermana. Ya, yo, bueno, dice, ¿por qué fue tan sorprendente? Porque para los fariseos que Jesús, ¿no? Porque Jesús ha venido como, bueno, se ha presentado y ha sido y es Dios y ha enseñado la palabra con mucha sabiduría, lo enseñaba, con mucho conocimiento. Entonces, a pesar de lo que los fariseos hacían, actuaban y la posición que tenían, no sabían que Jesús era Dios. Entonces, en la mente como de cualquiera de nosotros, ¿no? Ver que se junten con el cobrador de impuestos y más con el que les robaba, ¿cómo se puede juntar algo así, no? Entonces, es por eso que se sorprendieron que vaya y se siente en la mesa. Pero Jesús, lo que no veían o no querían entender o no lo aceptaban de repente, es que Jesús no ha venido a buscar a los justos, no ha venido a buscar a santos, ha venido a buscar a los pecadores. Y Mateo era pecador, al igual que nosotros somos pecadores, todos nosotros somos pecadores. Yo soy pecadora y gracias a él ha venido a buscarme a mí, pecadora. Entonces, por eso Jesús ha ido a sentarse a la mesa de Mateo y ha ido a la casa de Mateo. Sí. Gracias, hermana. Sí. Era bien sorprendente para otros las acciones de Jesús. La última pregunta. ¿Quiénes son las personas en nuestra sociedad actual que son como los recaudadores de impuestos en la sociedad en el tiempo de Jesús? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quiénes son los Mateos en nuestra sociedad actual? El SRI. Bueno, pues sería la Secretaría de Hacienda, a todos los que somos trabajadores, se nos quita un impuesto dependiendo del país. Aquí es el 10-12% del impuesto de tu trabajo. Se va a la Secretaría de Hacienda o al SAT. Tienes que son dependencias gubernamentales, ¿no? Entonces, pues yo pienso que ahora los Mateos están representados por el gobierno de cada país, que son los que se encargan de cobrar los impuestos de todos los que somos trabajadores afiliados a alguna empresa, porque hay mucha gente que trabaja por su cuenta y esas personas no pagan impuestos. Es así como yo lo percibo, pastora. Gracias, Teresa. ¿Alguien más, hermanas? Son como ¿Yo puedo los participar? Mateos. Bueno, adelante. Aquí en Bolivia, nosotros podríamos decir que los Mateos serían los de la renta interna, ¿no? Que son los que cobran los impuestos. Facturamos y nos cobran los impuestos por utilidad, por ventas, por compras. Pero también serían los aduaneros. ¿Por qué los aduaneros para hacer entrar mercancía también cobran el GA, ¿no? Y otro tipo de los aranceles?
Entonces me parece que los Mateos serían los de impuestos y los de aduana. Sí. Sí, y es interesante porque podemos notar que algunos que trabajan con impuestos y aduanas y todo en este día tienen el trabajo de Mateo, pero quizás no todos tenían la forma de actuar como los Mateos de su tiempo, de robar de la gente. Sí se pasa hoy día, claro, hay personas que aprovechan de su trabajo. No quiero decir que todos lo hacen, porque es así. Pero más o menos un Mateo es alguien que roba de la gente, ¿cierto? Y es alguien que no, usualmente la gente común no quiere compartir una mesa con ellos, porque causan daño a la comunidad, a las personas. En todas estas preguntas, hermanas, podemos ver al mismo punto, y el punto es el amor de Jesús en la forma en que interactuaba con las personas de todos los segmentos de la sociedad, ¿cierto? Jesús no solo habló con los de su círculo social, no solo invitó a aquellos que eran poderosos y importantes a ser sus discípulos. Él interactuó con todos. Y el llamado de Jesús para que la gente vea su pecado y lo ven como su Salvador es para todos. Entonces Jesús habló con la gente para compartir este mensaje. Entonces, este es el punto de todas las preguntas que revisamos. Vemos el amor de Jesús en la forma en que interactuaba con las personas de todos los segmentos de la sociedad. Qué hermoso, ¿cierto? Ahora, justo con eso, también me gustaría compartir que en la historia de Mateo, la historia de Mateo, podemos ver Jesús haciendo 3 cosas en el mismo tiempo, ¿ok? Al mismo tiempo. ¿Qué eran las 3 cosas? Número 1, primero, la salvación, ¿ok? Él, Jesús, vino a este mundo para salvar a Mateo y también a nosotros. Entonces, el amor de Jesús es perfecto. Amaba a todas las personas exactamente como lo decía su Padre Celestial. No discriminó ni mostró odio de ningún tipo. Se tomó el tiempo para asociarse con personas, no importa su lugar en la sociedad. Y al cumplir la ley de Dios a la perfección, Jesús hizo lo que no hemos hecho. ¿Cierto? Ese era el plan de Dios para nuestra salvación, de Mateo y para nosotros también. La perfección de Jesús es nuestra y somos santos a la vista de Dios, gloria a Él, a través de la fe en Jesús. Okay. Entonces, Jesús llamando a Mateo es un ejemplo de su salvación y su llamado para nosotros también. La segunda cosa que hizo en esta historia es no solo nos salvó, pero también nos movita a mostrar amor por Él y por los demás. Muestra la motivación porque queremos amar a otros, ¿cierto? 1 Juan 4, creo, dice, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿cierto? Entonces, el amor de Dios, de acercar a un Mateo, de acercar a nosotros, nos motiva a amar a otros también. Y el Espíritu Santo usa esas buenas noticias para trabajar esta motivación en nosotros. La tercera cosa que Jesús hizo en este llamado de Mateo era ser un ejemplo para nosotros. ¿Ok? Nos salva, nos motiva y nos da un ejemplo a seguir. ¿Cómo podemos mostrar amor por nuestro prójimo? Vivimos como discípulos de Jesús simplemente hablando con la gente,
A veces, hermanas, pensamos de ser un discípulo, tenemos que ser tan preparadas, tenemos que tener un discurso, o hacer las acciones, o hacer estudios, y tener respuestas para cada pregunta. Pero Jesús nos muestra que muchas veces ser un discípulo es conversar con otros. ¿Qué hizo Dios con Mateo? Fue a su casa y comió con él, ¿cierto? Con Mateo y con sus amigos y los discípulos. Y eso es un buen ejemplo para nosotros, que no tenemos que tener miedo, hermanas, que de ser un discípulo es algo tan afuera de lo normal. Ser un discípulo o una discípula, podemos hacerlo por las conversaciones con otros, ¿ok? Y eso es el ejemplo que nos mostró Jesús. Y vamos a conversar más de esto hoy día, porque hoy día vamos a enfocarnos en el tercer hábito, que es hablar con la gente, ¿ok? El primer hábito, hacer el bien. Hábito 2, ojos abiertos. Y ahora hablar con la gente. Y ahora tengo una pregunta para ustedes. Espero que se pueden ver los hábitos en la pantalla. Mi pregunta es, ¿cómo las acciones de las que hablamos en nuestras 2 últimas lecciones conducen a lo que estamos hablando en esta lección? Es decir, ¿cómo hábito número 1 y número 2 conducen a hábito número 3? ¿Qué piensan? ¿Qué es la conexión? Buenas noches, pastora. Buenas noches. Pienso yo que se conectan con los primeros dos, porque nosotros al abrir los ojos, como hizo Jesús, con Mateo, con todos los que habló, tenemos la necesidad de conectarnos con las personas para hacer el bien, porque eso es el ejemplo que nos dio Jesús, y eso es lo que hay en nuestros corazones cuando Dios somos transformados por Él. Entonces se conectan. Si no abrimos nuestros ojos, estaremos cegados, el velo ¿no? Y no podremos hacer lo que debemos hacer. O sea, primero hacer discípulos y hacer el bien. Entonces se conectan inevitablemente todo. Si no hablamos con los demás, ellos no sabrán lo que Él nos ha dado de gracia y lo que tenemos que dar de gracia, ¿no? Entonces es importantísimo que estén conectados todos. Como dice la palabra, toda la palabra de Dios es perfecta. Esa es mi participación. Gracias, Magali. Gracias. Profe, yo podría decir que a través de nuestro testimonio, porque si nosotros estamos dando buen testimonio, hacemos el bien a las personas. Y eso nos lleva a tener los ojos abiertos para las necesidades que tiene cada individuo. Y obviamente eso nos lleva a hablar con la gente de Cristo. Pero todo va en dirección al testimonio de nosotros. Sí, gracias. Todos son conectados y no es fácil decir que va primero, ¿cierto? A veces tenemos los ojos abiertos primero, a veces hablar. Es un proceso y hay diferentes experiencias en cada uno, pero la pregunta nos muestra que son conectados, ¿cierto? Son conectados. Y bueno, cuando hay un versículo de Mateo que dice, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo, ¿cierto? Hacer el bien para otros, tener los ojos abiertos, podemos mostrar, como decimos antes, como Martín Lutero, ser pequeños Cristos, podemos mostrar Dios a otros, ¿cierto? Es como las montañas. Aquí en mi patio tengo una vista de las montañas de Quito, son increíbles. ¿Cómo podemos ver las montañas del mundo y no pensar que hay un creador? Hay un Dios, ¿cierto? Pero yo puedo ver las montañas y entender que hay un Dios, pero no puedo entender que hay un Salvador sino por la palabra.
¿cierto? Que este Dios nos salvó, nos ama, este creador conoce a mí y salvó a mí. ¿Dónde encuentro este evangelio? La palabra. Entonces, tener los ojos abiertos, hacer el bien, son buenas acciones, hábitos de ser una discípula, pero sin hablar con la gente, no pueden conocer a su Salvador. Okay. Entonces, la luz que podemos brillar en otros puede ser un camino para conversar con ellos. Y un versículo bien lindo es 1 Pedro 3:15, que dice, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Sí? Cuando nos preguntan, podemos tener una oportunidad de compartir por qué tenemos esta esperanza. Disculpe, hermanas, veo muchos comentarios en el chat que no vi antes. Lo siento, ahora voy a estar más pendiente del chat. Gracias por todos que están comentando allá también. Hermanas, ahora vamos a conversar un poco más de cómo hablamos con otros, ¿ok? ¿Alguien podría leer este versículo de Colosenses, por favor? Andad, Disculpa, ahí sí. andad Adelante. sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cómo hablamos con otros, hermanas? Acá dice, sazonado con sal, que las conversaciones de nosotros sean sazonado con sal. ¿Qué significa esta expresión? Jacqueline. Pastora, puede ser que nos está diciendo que sea con amor también a los demás, o cuidar el tono de nuestra voz. Yo tengo a veces que me lo han dicho, que a veces cuando me expreso o hablo, mi voz es muy fuerte, pastora, entonces a veces se oye muy ruda la voz, entonces siempre cuando hablo de Dios o algo, siempre trato la manera de hablar así con amor. Eso es lo que abre mi corazón siempre, y que siempre debemos de hablar con amor para todo, pastora, pero yo creo que con Dios es inmenso. Y hablar con amor, creo que las demás personas lo van a aceptar igual. Entonces, eso sería mi opinión. Hablar con amor. Entonces estás diciendo sazonado con sal significa hablar con amor. Y justo en este versículo dice, antes de la expresión sazonado con sal, dice siempre con gracia, ¿cierto? Y que muestra amor. Que vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Alguien más? ¿Qué significa tener una conversación sazonada de sal? Buenas noches, yo también quisiera participar en esto porque, bueno, me interesa mucho el término que cuando el apóstol Pablo dice que cuando ora al Señor y nos pide al Señor que le dé palabra sazonada y de denuedo para hablar con los demás. Entonces, quiero creer que es definitivamente con la gracia de Dios, pero también con el conocimiento de la palabra y pidiendo la guianza del Espíritu Santo para hacerlo al hablar a la gente. Me gusta mucho cuando el Señor Jesucristo en el Getsemaní intercede por nosotros, por los que habíamos de creer en Él y por la palabra que habíamos de dar. Entonces, eso es muy interesante. Quiero creer que, o sea, me tengo la idea firme de que cuando el Señor Jesús nos ha llamado
nos ha ungido con el Espíritu Santo de Dios y nosotros al hablar, al cumplir el propósito de llevar el mensaje a las almas que aún no lo conocen, siempre estamos pidiendo la dirección y la ayuda del Espíritu Santo para dar esa palabra de denuedo y sazonada. Esa sería mi Gracias, Ma. participación, hermano. Sí, gracias, Ma. Es interesante como este versículo empieza con la palabra sabiamente. Andad sabiamente. Y como cristianos sabemos dónde está la sabiduría real, ¿cierto? La palabra. Entonces, en la palabra encontramos la verdad. Hermanas, piensen en sal como, bueno, especialmente en este tiempo, en el tiempo de la Biblia, era bien importante para preservar la comida, ¿cierto? Pero nosotros en hoy día, cuando usamos sal, se hace ¿qué hace? ¿Qué hace la sal para nuestra comida? Y pensando en eso, que tenga sabor. Claro. Que tenga sabor. Que tenga sabor. Entonces, si conversamos con sal, con el sabor de Jesús, con el sabor de gracia, es un otro toque, ¿cierto? Podemos hacerlo bien. Podemos hablar de cosas buenas, pero cuando hablamos de la gracia de Jesús con amor, es un otro toque que aquí especialmente en la primera línea dice, cuando hablamos con los de afuera, ¿cierto? Entonces, es una oportunidad mostrar el sabor de Jesús a otros. ¿Recuerdan en Mateo 5, Jesús dijo que somos la sal de la tierra? ¿Han escuchado esta expresión? Que nosotros somos la sal de la tierra. Entonces, damos un sabor a la tierra como cristianos. Cómo hablamos, ¿cierto? La forma en que hablamos con las personas es importante. Y Dios quiere que hablamos, que seamos la sal de la tierra, que nuestras conversaciones siempre tiene sal, el sabor de Cristo. Okay. Ahora, vamos a ver otra pregunta, ¿ok? Hay quienes tienen el don de hablar con la gente. A veces llamamos a estas personas extrovertidas. Sin embargo, a medida que hablamos del hecho de que los discípulos hablen con los demás, ¿qué advertencia y aliento tenemos para las personas que les gusta hablar con los demás? Con los que hablan, que tienen el don de hablar, son extrovertidas. ¿Qué advertencia y qué aliento tenemos para estas personas que les gusta hablar con otros? Vamos a encontrar la respuesta en un versículo de la Biblia. ¿Ok? Entonces vamos a regresar a esta pregunta, pero primero vamos a leer algunos versículos de Efesios. ¿Alguien podría leer Efesios 4, por favor? ¿Yo? Gracias, Norma. Efesios 4, 25, 32. Por eso cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no peguen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga. Y no den lugar al diablo, el que antes robaba, que no vuelva a robar. Al contrario, que trabaje y une sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. Amén. Gracias, Norma. Y Norma, ¿podrías seguir a una otra pantalla de esta parte de la Biblia? Sí, listo. Ajá. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición
para los oyentes. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Amén. Gracias, hermana. Gracias. Hay mucho acá, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a regresar a la pregunta. ¿Qué opinan ustedes? Con los que hablan, que tienen el don de hablar, ¿cierto? ¿Qué advertencia tenemos para ellos y qué aliento tenemos para ellos? ¿Qué opinan ustedes? Fabiola, adelante. Bueno, con el versículo que nos enseñó, entonces a todas aquellas personas que les gusta hablar, entonces que hablen la verdad y no la mentira, que no hablen palabras vacías, ni tampoco, como dice en el versículo, no podemos hablar palabras obscenas, sino palabras que nos edifiquen. Es decir, la palabra de Dios. Tenemos que hablar la palabra de Dios, no otra cosa. No podemos inventarnos, sino decir la verdad. Ese es mi aporte. Gracias, Fabi. Gracias. Norma, adelante. Sí, contribuyendo con lo que acaba de decir la hermana, es cierto, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Aquellos que les gusta hablar, ¿verdad? Eso, tener mucho cuidado con lo que dice, siempre decir la verdad, no mentir, cuidar nuestras palabras, que las palabras que salgan de nuestra boca sean para edificar, no para perjudicar, para bendecir y no para maldecir, y siempre ayudarnos y apoyarnos unos a otros. Gracias, Mano. Sí, ¿hay alguien que podría compartir? Bueno, habían un poquito, pero más un aliento que tenemos para las personas que tienen el don de hablar. ¿Qué aliento tenemos? Diana. Perdón, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué aliento tenemos para las personas que tienen el don de hablar con otros? ¿Qué aliento? Como animarles a que compartan la verdad, a que compartan también el evangelio, más no solo la ley, porque me ha pasado y suele pasar que a veces hay personas que conocen de la palabra de Dios y a veces solo comparten la ley y eso atemoriza y de hecho hace asustar a las demás personas, ¿no? Entonces es como que, claro que tenemos que tener temor a Dios, pero creería que siempre hay que animarles a que compartan la ley y el evangelio, ¿no? Para que de esa manera sea de forma equilibrada. Y que también de alguna manera animarles, ¿no? Y animarnos nosotros también a que pidamos en oración al Señor que nos dé esa sabiduría, prudencia incluso también al compartir nuestras palabras con las demás personas para que podamos llegar con palabras no perfectas, sino palabras que ellos puedan entender de la mejor manera. Esa es Gracias, hermana. Sí, gracias. Hermanas, para los de nosotros, los de ustedes que tienen el don de hablar, y espero que muchos de ustedes tienen este don de hablar con otros, vamos a tener siempre, y la Biblia nos muestra, una advertencia y también un aliento. La advertencia que hemos conversado, no todas las conversaciones son buenas, ¿cierto? Si estás conversando con alguien, no significa que la conversación es una buena conversación.
Si un discípulo puede hablar con la gente, pero no está informado o no es amoroso, eso no lo fortalecerá, ¿cierto? Si no hablamos con amor y con la verdad de la Biblia, no sería una bendición la conversación para los demás. Pero también tenemos un aliento. Si usted es bueno hablando con la gente, use este don, por favor. Use ese don para la gloria de Dios, hablando con amor y siguiendo en sus estudios como ustedes ya están haciendo, ¿cierto? Estudiando las escrituras para asegurarse de que tienes algo verdadero y edificante para decir a la gente. Hermanas, con mucha razón, muchas veces empiezo mis clases con el versículo de Salmos de sean pues aceptables ante ti, Señor, mis palabras y mis pensamientos. Este salmo es como una oración propia que Dios, ayúdame, dame las palabras. Yo no los tengo. Tú puedes hacer, trabajar por medio de mí. Dame las palabras correctas, por favor, Jesús. Entonces nosotros también podemos tener esta oración, que hablamos la verdad y con amor con otros. Ahora vamos a tener una otra pregunta acerca de cómo hablamos con otros. Hoy identificamos hablar con la gente como una forma de vivir como discípulos todos los días. La pregunta es, ¿cómo es que esta acción de un discípulo no se limita a las personas que son extrovertidas? ¿Cómo es que esta acción de un discípulo no se limita a las personas que son extrovertidas? ¿Qué piensan? Buenas noches. Nuevamente, pienso, perdón, ¿puedo hablar, pastora? Primero pido permiso. Ante todo, porque no toda conversación es buena, primero, y porque cuando vamos a hablar, siempre tenemos que poner en las manos de Dios todo y guiarnos por el Espíritu Santo de Dios. Soy una de las personas que cuando tengo un problema, siempre le pido al Señor que ponga las palabras en mi boca. Y casi siempre termino no saber cómo llegué a decir estas cosas, porque Dios simplemente cuando uno tiene pues comunión o qué sé yo, un contacto con Él, siempre está pidiéndole, siempre está ahí en comunión con Él. Entonces como que Dios le dice, Él no es que te habla, porque dice la palabra que Él nos habla a través de la palabra, entonces, pero nosotros estamos escudriñando la palabra y sabemos si nos apropiamos de sus promesas, siempre tendremos esa guía o ese, por decir, yo tengo digo, no, yo sé que Dios me está diciendo, está mandando en esta situación, porque no es que Él siempre siento que Dios nos guía cuando Él quiere que nosotros vayamos y hablemos como pasa en la palabra de Dios cuando con Felipe, que cosas, o sea, Él pone personas ordinarias para que hagamos cosas extraordinarias, dice la palabra, ¿no? Entonces, pienso que eso, porque sin la guía de Dios y el Espíritu Santo en nuestras vidas, la palabra a veces puede ser vacía. Entonces, toda palabra, toda conversación es edificante. Gracias, hermana. Gracias. Sí, en primer lugar, recordemos que todos los cristianos tienen instrucciones de estar siempre listos para defenderse, ¿cierto? Con mansedumbre y con respeto ante aquellos que les piden explicarles la esperanza que hay en ustedes. Y tenemos esta instrucción de ser listas para decir por qué tenemos esperanza. Y un resultado natural de hacerlo bien y tener los ojos abiertos es tener la oportunidad de dar una respuesta, ¿cierto? De tener una conversación, como Jesús con la mujer samaritana, como Él habló de agua con ella para compartir el evangelio, ¿ok? Entonces, hablar con la gente, también podemos decir
teniendo una conversación. Hablar con la gente es tener una conversación con alguien. No necesita ser un discurso, ¿cierto? Puede ser una conversación. Es muy importante que cuando estamos hablando con la gente, que no estamos hablando a la gente, estamos hablando con la gente. Entonces queremos escuchar. Si es una conversación, ellos también están hablando. Y ahí podemos escuchar sus necesidades. Podemos entender quizás mejor cómo podemos compartir el evangelio con ellos. Pensamos siempre en Santiago 1, donde dice que debemos estar listos para escuchar también. Entonces tenemos el versículo de 1 Pedro que dijo, siempre estar listos para defenderse. Y también tenemos el versículo de Santiago que dice, todos deben estar listos para escuchar, para ser lentos para hablar y para enojarse. ¿Por qué? Porque es una conversación. En una conversación hablamos y escuchamos para que de verdad amamos a la persona con quien estamos hablando, ¿cierto? Entonces, sí hay extrovertidos que pueden ser muy buenos para iniciar conversaciones, pero también algunos de ustedes quizás son introvertidos, ¿cierto? Y eso está bien, es un don también, porque tienen el don de escuchar, Entonces, todos nosotros somos útiles en el reino de Dios como discípulos en las conversaciones. Aquí están los versículos que mencioné. 1 Pedro 3:15 es el versículo que dice siempre está preparado para defenderse. Y Santiago 1:19 es ser siempre preparado para escuchar. ¿Ok? Muestra que es una conversación que queremos tener. Aquí tenemos el último versículo de hoy día. ¿Alguien podría leerlo, por favor? De Romanos 10. No todos en el mismo tiempo, hermanas. ¿Lo puedo leer yo, profesora? A ver. Bueno, sí. Que vaya a la... Así que la fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. Romanos 10:17. Amén. Amén. Entonces, hermanas, hablar con la gente es una parte importante de lo que hacemos como discípulas de Cristo. ¿Por qué? Porque la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. ¿Ok? Hablar es lo más, como discípulas queremos hablar porque queremos que ellos puedan escuchar esta palabra de Dios. Y no pueden conocer a Jesucristo sin escuchar la palabra, ¿cierto? Compartir el mensaje hablando con la gente es cómo podemos encender la luz para ellos que viven en la oscuridad y que no conozcan a su Salvador. Entonces, hermanas, por favor recuerden que no importa si usted es una persona que naturalmente habladora o si eres una persona más reservada, todas tienen la oportunidad de hablar con las personas que lo que necesitan a las personas que están en sus vidas, ¿cierto? Y pueden hablar por escuchar y también por hablar. Hacer el bien, mantener los ojos abiertos, puede generar más oportunidades para hablar. Entonces, tenemos que prepararnos para decir a todos por qué tenemos la esperanza que tenemos, ¿cierto? Hermanas, algunos comentarios acerca de este versículo o acerca de cómo te sientes en compartir el evangelio con otros. Profesora, si me permite. Adelante, Sofía.
Sobre lo último, sobre la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es la única, el único camino que tenemos nosotros para acrecentar la fe y nuestra fe sea fuerte. Así como el único medio es Jesucristo para llegar a Dios. Ese es el medio que tenemos para mantenernos con la llama viva, con la fe, ¿no? Y nos puede ayudar a no separarnos de Él. Amén. Amén. Hermanas, en la clase de la mañana, una hermana mencionó que ella no se siente lista para hablar con otros. Ella mencionó que quiere hacerlo, pero tiene miedo. Y quizás algunos de ustedes se sienten lo mismo. Y quiero decirles que está bien. Está bien si sientes un poco miedo de hacerlo, si no sabes cómo hacerlo. Y yo puedo decir que está bien porque tienen el Espíritu Santo. Él puede darte las palabras. Él va a darte oportunidades de conversar. Y nunca, nunca, nunca tienen miedo de no saber exactamente qué pueden decir. Por ejemplo, si no tienes una respuesta o si no conoces bien un tema de la conversación, qué oportunidad de decir, interesante, quizás podemos estudiarlo juntos en la Biblia y ver lo que dice Jesús. Porque queremos que ellos conozcan a Jesús. No tanto a ti, pero más a Jesús. Entonces, si no tienes la respuesta perfecta, busca la respuesta junto en la palabra de Jesús. ¿Ok? Y ya están haciendo lo que es importante para compartir. Están en la palabra. Están en estos cursos. Están estudiando. Y eso es paso 1, ¿cierto? Estar conectado a la vid, que es Cristo, a la palabra. Y Él puede producir frutos en tu vida. ¿Ok? Una otra cosa que para algunos de ustedes que quizás tienen un poco miedo de conversar con otros, por favor, empiecen acá o empiecen con otros en tu comunidad que son cristianos. Empiecen en este ciclo de confianza. Si puedes compartir con nosotros tu fe, si puedes compartir con una otra cristiana tu fe, vas a tener más práctica en hablar. Y ahí va a ser más fácil cuando estás hablando con otras personas que no conocen a su Salvador. ¿Ok? Entonces, empiecen acá, en este curso, a intentar conversar y compartir un poco más. Bueno, hermanas, tenemos el privilegio de hablar con la gente y si no sienten preparados, está bien, porque por el Espíritu Santo tienen todo lo que necesitan. ¿Ok? Tienen la palabra de Dios. Y allá está todo lo que necesites. ¿Ok? Hermanas, para terminar, vamos a hablar un poquito del proyecto final del curso, que es un proyecto final un poco diferente. Si han tomado otros cursos de Academia Cristo, ese sería un poco diferente que los otros, pero es bastante lindo, es bastante lindo. Estamos hablando de cómo ser discípulas, entonces sabemos de que es muy importante estar en la palabra. Estar en la palabra. Entonces, eso es que lo vamos a hacer para nuestro proyecto final. Vamos a tener una oportunidad a leer la palabra de Dios con otras en este curso. ¿Ok? ¿Qué significa? Cuando terminamos con este curso, voy a crear grupitos de WhatsApp, grupitos con ustedes y voy a intentar hacerlo por región, por país, para las horas, horarios y todo. Pero ustedes van a estar en un grupito de WhatsApp y en este grupo van a leer el libro de Marcos juntos, ¿ok? Van a leer el libro de Marcos juntos. ¿Qué significa eso, hermanas? Marcos, para leer todo el libro, toma 1 hora y 23 minutos, más o menos,
¿ok? Pueden leer todo el libro de Marcos en 1 hora y 23 minutos. Pero ustedes van a tener en tu grupo 8 días para leerlo. Entonces, puede ser que leen 10 minutos nomás cada día de Marcos y en 8 días van a terminar con el libro. ¿Ok? Aquí tenemos la sugerencia que pueden leer 2 capítulos por día si quieren, pero depende de tu grupo. Depende de tu grupo. ¿Y cómo vamos a mostrar una calculación de este proyecto? Bueno, su participación. Voy a estar en cada grupo y voy a ver los comentarios que están haciendo, ¿ok? Puede ser una pregunta. Hola, hermanas, hoy día terminé con Marcos 1 y 2. Me encantó esta parte. O puede ser, no entendí esta parte. ¿Alguien me puede explicar? Quizás alguien puede decir que, wow, aquí aprendí algo nuevo. Es la conversación que van a tener por WhatsApp. ¿Ok? Muestra que estás en la palabra y muestra que están conversando de la palabra con otros. Puede ser un mensaje de voz, puede ser un video, puede ser escrito, lo que sea. Lo más importante es que están leyendo y compartiendo juntos. ¿Ok? Ahora, como este proyecto es un poco diferente, por favor, si tienen cualquier pregunta, adelante, por favor. Voy a tener más información cuando terminamos con el curso. Ahí vamos a empezar, ¿cierto? No empiecen ahora. Esperen y hacerlo en su grupo. Pero ¿hay algunas preguntas del proyecto final? No, nada. Wow, había un montón de preguntas en la mañana. Pastora, esto es después de que terminemos el 8 clases. Exacto. Ya contacto, pastora, con nosotros. Sí. Ok. Sí, Ya. exacto. Sería después. Cuando terminamos, van a entrar sus grupos y van a empezar Marcos. Ok. Ya. Hermana, tengo una duda en cuanto a que cada día vamos a estar hablando los 2 capítulos que leamos en ese día. Vamos a hacer el comentario de lo que nos gustó ese día, los 2 primeros. Al segundo día van a ser lo que nos gustó del tercero y cuarto capítulo, así sucesivamente. Sí, puede ser eso, simplemente sí, lo que te gustó, o puede ser, es una conversación. Entonces viene de verdad de ti. Que te gustó o que no entendiste, que era interesante. Puede ser de verdad, ¿cómo estás de verdad con hermanas leyendo y diciendo, wow, eso es mi reacción? ¿Cierto? Es una conversación. Ok. Sí, y puede ser 2 capítulos por día, pero hermanas, vivimos en la gracia de Dios. Y si uno de ustedes no pueden leer un día, está bien, por favor, está bien. Vivimos en la gracia de Dios. Entonces, por favor, siguen leyendo. Y si no pueden un día, está bien. Pueden seguir al otro día, ¿ok? No tienen miedo. Fabiola. Cuando ya terminemos de la conversación, ya terminamos de Marcos, ¿y cómo le entregamos a usted el proyecto? Voy a estar en cada grupo. Entonces, cada día voy a estar notando la conversación, no cada palabra de la conversación, pero voy a estar notando la participación en la conversación. Entonces, Gracias. no necesiten entregar nada. Voy a hacer toda la tarea para ustedes. Gracias. Eso, profesora, ¿a partir de cuándo vamos a leer esto? ¿En grupos? Perdone. Sería después de nuestra última clase. Entonces, no próxima semana, sería siguiente semana. No tengo mi calendario conmigo. Voy a buscarlo al tiro. Yo creo que vamos a empezar a 19. No, disculpa, a 26. A 26 de mayo. Hermana, ¿los grupos van a ser por país o usted los va a formar? Yo voy voy a formarlo, sí. Ok, gracias.
Sí, y voy a intentar hacerlo por país solo por tema de horario, por tema de la hora. ¿Alguien ¿Y más? Fabiola? cuántas personas va a haber en un grupo? Aún no sé exactamente, pero sería poquito. Porque la idea es que de verdad están conversando, ¿cierto? Y cuando hay muchas personas, puede ser tanta información y quizás algunas van a estar perdidas. Entonces, espero tener como 4 a 5 en cada grupo. Ok. ¿Alguien más? Son buenas preguntas. Fabiola, la mano está arriba todavía. Perdón, me olvidé de bajar. Ok, está bien. Bueno, hermanas, de verdad es una bendición. Esta tarea es estar en la vida, es leer un capítulo de un libro de la Biblia. Y es Marcos. Marcos es la historia de Jesús. Entonces, mientras leen, pueden ver muchos ejemplos de cómo pueden vivir como discípulas de Cristo, ¿cierto? Entonces, toma esta tarea como una oportunidad de estar con tu Salvador, estar en la palabra, en Cristo y con otras hermanas. ¿Ok? Qué bendición. Como siempre, hermanas, las grabaciones están en YouTube. La próxima clase sería martes. Y si tienen preguntas, pueden siempre conversar conmigo por WhatsApp. ¿Ok? Vamos a terminar con la bendición. Hermanas en Cristo, el Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén, hermanas. Amén. 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 Bendiciones para todas. Bendiciones Dios las a bendiga. todas. Abrazo. Buenas noches. Bendiga a todas las hermanas. Pastora, buenas noches. Que Dios la bendiga. Pastora.